Puede crear una tabla en la vista hoja de datos o en la vista diseño de tabla. Trabajar en la vista hoja de datos es sencillo, es como escribir datos en una hoja de cálculo. Por otro lado, al trabajar en la vista diseño de tabla, puede reflexionar más sobre diseñar la base de datos y configurar los tipos de campos. También puede crear una lista de búsqueda, y crear también una clave externa que emparejar con la clave principal. En la cinta, seleccionamos Crear, y después Diseño de tabla. Si desea usar teclas de acceso rápido, mantenga presionada la tecla Alt y presione la letra junto al comando que quiera usar. En este caso, es C, y, después, TD. Se inicia el diseñador de tablas y aparece esta pestaña nueva. Se trata de una pestaña contextual. Access tiene muchas y solo aparecen cuando las necesita. Esta tiene comandos para insertar o eliminar campos y uno para configurar una clave principal. Aquí, en la columna nombre del campo, escribimos ID de teléfono. En la lista tipo de datos, seleccionamos autonumeración y, después, seleccionamos clave principal. También podemos hacer clic con el botón derecho en la fila y ver muchos de estos comandos. Vuelva a presionar Alt y la letra junto al comando que quiera usar. Para el siguiente campo, escribamos número de teléfono y seleccionemos el tipo de datos texto corto. Debajo, escribamos tipo y empecemos a crear una lista de búsqueda. Seleccionamos asistente para búsquedas. Escribimos los valores que queremos, y, después, seleccionamos siguiente. Una columna está bien. En la primera fila, escribimos los tipos de números de teléfono de la lista. Oficina, después, móvil, fax, de emergencias, y particular. Seleccione siguiente. El campo ya tiene el nombre que escribimos, así que seleccionamos finalizar. Podríamos haber creado este campo en su propia tabla independiente, pero no lo hemos hecho porque son pocos datos. En su lugar, hemos creado una lista de búsqueda. Ahora, al escribir un nombre, solo tenemos que elegir el valor correcto de la lista que hemos configurado. Por último, tenemos que crear la clave externa. La denominaremos CE del ID de cliente. ID del cliente es el nombre de la clave principal de la tabla clientes y CE significa clave externa. En otras palabras, es una forma rápida de saber que es una clave externa y que su clave principal es el campo ID de cliente de la tabla de clientes. Después, establecemos el tipo de datos en número. Esto hace que aparezca una regla de diseño de bases de datos. Los tipos de datos de las claves principal y externa tienen que coincidir o ser compatibles. En este caso, usamos un tipo de datos compatible, ya que la clave principal de la tabla clientes es un campo de tipo de datos autonumeración. Recuerde que Access controla los valores de los campos autonumeración. Los mantiene en orden mientras agrega nombres de clientes y nunca puede duplicar ninguno de estos valores secuenciales. Como necesita duplicar valores en el campo de clave externa siempre que un cliente tenga más de un número de teléfono, no queremos usar el tipo de datos autonumeración aquí. Necesitamos un tipo de datos compatible, y, en este caso, es número. Otros tipos de datos, como texto, también son compatibles con los campos de clave. Guarde la tabla, y denomínela números de teléfono. Ahora ya sabe cómo crear una tabla en la vista diseño de tabla y, en el proceso, crear una lista de valores y una clave externa. Eso es todo, no hay que hacer nada más.